que tenemos que hacer. Todo se lo ponemos en sus manos. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano César. Dejamos lugar a nuestro hermano Luis. Recuerde que hay una parte del diplomado que son preguntas. Entonces, si durante la clase le surge alguna duda, alguna pregunta, pues ese es el tiempo, ¿verdad? Adelante, hermano Luis. Gracias, mi hermanito Cristian, y gracias a todos ustedes, mis queridos hermanos, por esta oportunidad, por poder compartir juntos este diplomado y poder aprender algunos consejos sobre esta obra y esta misión tan importante que es el evangelismo. Hoy día vamos a entrar ya también a una segunda unidad dentro de esta clase. Voy a compartir pantalla para poder posicionarnos. Así que recuerde la dinámica siempre. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, anótela, márquela por ahí y vamos a dejar un tiempo al final de esta lección, sobre todo, para poder responder alguna duda, alguna inquietud sobre este tema. Recuerde, estamos todos creciendo juntos, estamos todos aprendiendo juntos y dejemos que el Señor nos enseñe a través de su palabra. Y vamos a estar compartiendo pantalla aquí mismo. Se ve bien, ¿cierto? Sí, ¿Se hermano. observa? Ok, muchas gracias. Y gracias a todos por su paciencia siempre. Y note muy bien que estamos en este diplomado, en esta clase de evangelismo, y hemos observado ya varias cosas en las primeras dos lecciones, donde estuvimos mirando el gran, el gran plan de Dios, ¿cierto? Ese plan maravilloso, ese plan eterno, ese propósito suyo que estaba desde antes de la fundación del mundo. Y allí estuvimos mirando nosotros, sobre todo la primera lección, estuvimos mirando la película grande, todo el panorama donde vemos cómo el Señor hizo un plan para poder salvar y rescatar a toda la humanidad. Y también estuvimos mirando la clase pasada, estuvimos mirando ya la primera unidad, la perspectiva, la misión. ¿Cuál es nuestra misión? La de alcanzar, la de predicar, la de anunciar el evangelio a un mundo, a un mundo perdido. Dentro de este plan de Dios, la iglesia compartiendo el evangelio es el cumplimiento del propósito eterno de Dios para salvar a la humanidad. Esa bendición que Dios le prometió a Abraham de que iban a ser benditas en él y en su simiente todas las familias de la tierra, ahora en la iglesia tienen su cumplimiento, y allí estuvimos considerando el tema, sobre todo el tema de la misión. Estuvimos mirando el por qué, el para qué, estuvimos considerando varias cosas bastante importantísimas. Y hoy día vamos a entrar a compartir ya la segunda unidad dentro de esta clase, que tiene que ver con objetivos y propósitos. El poder establecer claramente, el poder establecer claramente estrategias, pasos, en este caso metas, objetivos claramente establecidos para poder alcanzar a personas con el Evangelio de Cristo Jesús. Y me recuerdo que habíamos terminado cuando presenté la parte práctica, le quise mostrar una imagen, un panorama breve, simple,
una pequeña pincelada, pero la visión total de este plan. Y note que comenzamos nosotros y me gustaría desarrollar un poquito al comienzo, cuando pensamos en los propósitos, en los objetivos, me gustaría poner en tu mente siempre este versículo clave en cuanto a el nivel de relaciones, el nivel de la misión, el plan que Dios tiene, cómo podemos nosotros predicar la palabra, cómo podemos nosotros afectar nuestro entorno, cómo podemos nosotros influenciar a este mundo. Y como versículo clave planteaba, me acuerdo yo, Hechos capítulo 1, versículo 8, donde vemos esquematizado el plan. Jesús mandó, Jesús mandó a predicar el Evangelio a todas las naciones. Mateo capítulo 28, Marcos 16, Lucas 24 nos presentan la visión amplia de la gran comisión, donde nos dice: vayan a todo el mundo, prediquen a toda criatura, vayan a todas las naciones. O sea, el objetivo de Dios, salvar a toda la humanidad. Pero tal vez muchos se preguntan, pero ¿cómo este plan se va a realizar? ¿Cómo es que llegamos a todas las naciones? ¿Cómo es que alcanzamos a todo el mundo perdido? Y creo que el pasaje clave para poder entender esto y que nos ayuda mucho es aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde vemos esquematizado el plan de Dios. ¿Qué entendía Jesús cuando pensaba en la gran comisión? Ok, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nótelo bien la proyección. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Habíamos dicho la lección pasada: Jerusalén, tu núcleo, tu familia, tu gente más cercana, tus íntimos. Judea, la región, aquellos que están en tu entorno, tus familiares, tus seres queridos, tus amigos, eh, aquellos con quien te relacionan más comúnmente. Samaria, la región contigua, la que está al lado. O sea, podríamos decir aquellos que están en tu trabajo, aquellos que están tal vez en tus estudios, aquellas personas que están en tu comunidad, en tu barrio, en tu ciudad, o incluso hasta lo último de la tierra, incluyendo todo aquel, todo aquel que en este caso esté cerca o lejos, aquel que tal vez vamos a alcanzar, el que está ya en otro lugar. O sea, si tú te fijas, el plan de Dios para alcanzar este mundo con el Evangelio comenzó de lo micro, de lo íntimo, de lo privado, a lo público, a lo relacional, a lo universal. Ese es el plan de Dios. Y quiero que siempre tengas en la mente esto, porque esto es estrategia pura. Este es el corazón de Dios, esta es la sabiduría de Dios para mostrarnos cómo debemos trabajar inteligentemente, cómo debemos trabajar sabiamente en un plan tan ambicioso, en una obra tan comprometedora, tan grande como es la evangelización de un mundo perdido. Necesitamos estrategia, necesitamos visión, necesitamos un plan coherente, realizable, alcanzable. Y creo que este plan de Hechos capítulo 1, versículo 8, es una idea poderosísima de poder realizar, de poder en este caso empaparnos de este plan y darnos cuenta que la evangelización, muchos hoy en día querrían cruzar inmediatamente todo el mundo. Vamos a predicar a África, vamos a predicar a Asia, vamos a predicar a distintos lugares. Y a veces no se dan cuenta que la evangelización a veces comienza por casa. Comienza en Jerusalén, comienza en Judea, comienza en tu entorno,
comienza con aquellos que tenemos cerca. Entonces, no quiero que te olvides de este gran pensamiento y de la idea de Dios en cuanto a la realización de este plan de misiones. Dios se lo compartió a los apóstoles y obviamente los apóstoles lo entendieron claramente porque en el libro de los Hechos vamos a ver cómo se desarrolló este plan. Y al final, en Hechos 28, vemos cómo el Evangelio llegó a la capital del imperio más grande, del imperio conocido, de Roma, y cómo el Evangelio inundó, contaminó, se expandió virulentamente por todo el mundo conocido en el primer siglo. Pero fue paso a paso, fue por etapas, fue esquematizado, fue progresivo y se fue desarrollando de lo pequeño, de lo menor a lo mayor. Hay sabiduría para aprender de Dios en cuanto a este punto y a esta temática. Pero si estamos hablando acerca de estrategias, si estamos hablando acerca de propósito, si estamos hablando acerca de objetivos claros cuando se trata de la evangelización, comenzando con esta visión de lo pequeño, de lo micro a lo macro, de la unidad elemental del individuo, de la persona, me gustaría ofrecerte un consejo, porque muchos me preguntan, hermano Luis, ¿y qué es lo primero que tengo que hacer? No sé evangelizar. Nunca le he predicado la palabra a nadie, nunca he hablado con nadie del Evangelio de Cristo Jesús, pero dígame, ok, entiendo el plan de Dios, ok, entiendo el Evangelio, sé lo que hay que hacer, conozco el plan esquematizado de Hechos capítulo 1, versículo 8, pero hermano, dígame, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo desarrollo? Y pensando en esto, me gustaría presentarte un primer consejo. Un consejo que no tiene nada que ver con plan, que no tiene nada que ver con estrategia, pero mi hermanito, cuando se trata de la evangelización, mira este consejo y tú vas a decir amén de inmediato. Va a decir amén de inmediato cuando pensamos en este consejo. Porque una clave fundamental para desarrollar evangelismo, hermanito, es la oración. Mira lo que te estoy diciendo. Es un secreto poderoso. No es tanto la técnica o la elocuencia del predicador. No dice tanto la sabiduría o la expertise acerca de aquel que comparte. Realmente la práctica nos dice que es Dios quien abre los corazones de las personas. Mira qué idea más poderosa. Cuando se trata de evangelizar, ¿quieres alcanzar gente para Cristo? ¿Quieres predicar el evangelio poderosamente? ¿Quieres convertir a aquellos que te rodean, tus cercanos, o incluso llevar el evangelio a distintas latitudes o a distintos lugares? Una clave fundamental que yo te puedo compartir: ora, ora, dedícate a la oración. Pide puertas abiertas. Pide que Dios toque los corazones. Mira qué frase más importante. Antes de hablarle de Dios a una persona, primero, háblale a Dios, ora por esa persona. Qué importante. Muchas veces queremos ir de inmediato, queremos hablar imprudentemente, sin preparación. Es igual de necio que querer sembrar una semilla en un campo no preparado, en un campo no arado, en un campo que no está desmalezado, despedregado. Al final lanzamos una semilla y se hace infructífera y no crece porque no está preparado el campo y el terreno. Y si estamos hablando acerca de evangelismo, mi hermanito, y si estamos aprendiendo estrategias para prepararnos para hacer mejor la obra del Señor, lo primero que puedo ofrecerte, lo primero que puedo decirte, una clave poderosísima, un secreto fundamental para poder evangelizar
es primero orar y pedir a Dios que abra los corazones y pedir a Dios que trabaje en medio de la gente. Esta obra es de Dios. Es Dios realmente el que puede cambiar el corazón de las personas. Es Dios realmente el que puede convertir, el que redarguye de pecado, aquel que cambia, que transforma y que salva. Si esta obra es de Dios y nosotros somos meros instrumentos, tu misión es estar listo y preparado. Pero la misión del dueño es tener todo listo, todo en su lugar, todo preparado para que la semilla, para que en este caso su obra pueda realizarse de la mejor manera posible. Y me acordaba pensando en esto, en la importancia de la oración. Cuando se trata de evangelizar, ¿quieres evangelizar a alguien? ¿Tienes a un amigo, tienes un familiar, tienes un grupo de personas, quieres acercarte a alguna comunidad, tienes algún plan misionero de evangelismo? Lo primero que tienes que hacer, dedícate a orar, háblale a Dios de esas personas, pide por ellos, pide puertas abiertas, pide que Dios toque los corazones y vas a ver que el Dios que salva es el mismo Dios que abre y toca los corazones. Me acordaba, por ejemplo, del caso allí en Hechos 16, donde lo dice tal cual. En Hechos 16, versículo 14, cuando se habla de la conversión de Lidia, la vendedora de púrpura, nos dice allí Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y nota, ahí está la obra. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Allí está la obra de Dios. Nosotros hablamos, nosotros contactamos, nosotros pedimos, nosotros clamamos, pero es Dios el que abre el corazón. Es Dios el que toca los corazones. Y nos va a decir el versículo 15 de inmediato, si tú tienes la Biblia a mano, y cuando fue bautizada. Inmediatamente, resultado. Inmediatamente, conversión. Dios respaldó este trabajo. Dios abrió el corazón de Lidia. Si quieres éxito en la obra de Dios, si quieres éxito en la obra de evangelismo, lo primero que tiene que hacer es orar por la gente y dejar que Dios le abra el corazón y que Dios abra puertas y que Dios toque los corazones y que Dios llame y salve a todos aquellos que tiene para su reino. Esa es una clave antes de planes, antes de estrategias. Yo podría decirte paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, todavía no. Lo primero que tengo que decirte, hermano, ore. Ore con el propósito específico de que Dios toque el corazón, ya sea un individuo, ya sea un hogar, una familia, ya sea una comunidad, ya sea un grupo. Ora para que Dios vaya adelante y Él toque y abra los corazones y bendiga su obra y Él convierta y Él dé el crecimiento. Esa es la primera clave, hermanito. Nosotros somos, Pablo decía en 1 Corintios capítulo 3, nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros no somos los que dirigimos la obra. Esta obra no es nuestra. No, nosotros solamente somos colaboradores. Nosotros solamente somos ayudantes. Nosotros solamente somos la compañía. Es Dios quien hace su obra y nosotros le acompañamos como colaboradores y servidores. Pero ¿quién da el crecimiento? Siguiendo la idea de 1 Corintios capítulo 3, Dios es el que da el crecimiento
Pablo decía en 1 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y va a decir incluso versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Te das cuenta la clave? La clave es ir al lugar correcto. Oremos para que Dios toque los corazones y tener el entendimiento correcto. Somos colaboradores de Dios. Esta es su obra, es su campo, es su arado, es su tierra, son sus instrumentos, son sus herramientas. Nosotros somos instrumentos de Dios, nosotros somos colaboradores de Dios, nosotros realmente somos los privilegiados porque Dios nos utiliza, pero ese es nuestro lugar, colaboradores, colaboradores de Dios. Pero en cuanto al plan y a este proceso de evangelismo, había mostrado yo un plan esquematizado, me recuerdo, que se basaba en 5 pasos que había mostrado la lección pasada, pero nótelo bien allí. ¿Lo vio este proceso? 5 pasos que habíamos mirado pensando en la historia de la mujer samaritana, en la que hablamos la lección pasada, pero fíjate muy bien, si pensamos en propósitos, en objetivo, en pasos, en cómo podemos llevar un proceso de evangelismo, por lo menos veo en mi experiencia 5 pasos fundamentales que deben acompañar la obra de evangelización. Número 1, captar la atención. Número 2, después de captar la atención, creamos interés. Número 3, creamos curiosidad. Número 4, creamos necesidad. Y ya número 5, habiendo captado la atención, creado interés, creada curiosidad, creada necesidad, entonces sembramos la semilla del evangelio. Vamos por el evangelismo, vamos por la salvación y la conversión de las personas. Por lo menos ese es el proceso que veo en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en las historias de conversión, y veo este patrón de cómo la palabra, la semilla fue sembrada y cómo en este caso Dios trabajó y sus siervos trabajaron en la obra del Señor. ¿Ok? Para que miremos esto. Y hoy día voy a comenzar a desarrollar este proceso, por si acaso para que lo anote o no sé, podamos después ponerle a disposición estas imágenes, esta diapositiva, para que pueda ver bien este proceso. Y cuando pensamos en la primera etapa. Te lo pueden mandar. Te lo pueden porque está grabado. Sí. ¿Verdad? Ok, había un audio abierto. Y cuando pensamos en esta primera etapa, me gustaría desarrollar el tema de captar interés y pensemos un poquito en esto en cuanto al proceso. ¿Qué es captar la atención? Captar la atención. ¿Cuál es esta primera etapa? ¿De qué estamos hablando? Y aquí quiero que conversemos, incluso voy después a dejar de compartir pantalla para que podamos compartir ideas en cuanto a este proceso, pero quiero explicarte cuál es esta etapa dentro del proceso de evangelismo, captar la atención. Y fíjate muy bien, porque captar la atención
¿de qué se trata? Son los primeros contactos que tenemos con las personas. Y pienso en esto porque hay personas a veces que eligen un enfoque demasiado agresivo. Alguien comparó por allí que el proceso de evangelismo es muy parecido al proceso de enamoramiento. Mire lo que estoy diciendo. O sea, pienso un poco en el proceso de enamoramiento y algunos predicadores, algunas personas, algunos hermanos son tan agresivos. Imagínense que usted va donde una mujer y le dice, ¿quieres casarte conmigo? Y la mujer va, ¿cómo? Primera vez que la ve, nunca han compartido, la encontró atractiva, le llamó la atención y lo primero que le dice, ¿te quieres casar conmigo? Si usted pensara cuántas veces eso podría funcionar, obviamente, y quise usar ese ejemplo bastante jocoso, porque si vas a una joven y le dices cásate conmigo, lo primero que la joven va a pensar, lo primero que esa persona va a pensar, este está loco, ¿cómo? ¿Cómo es que él quiere casarse conmigo si no lo conozco, no sé quién es, no tengo una relación con él, no hay nada con él? En esta primera etapa, que muchas veces las personas eligen un enfoque demasiado agresivo y se ha comparado el proceso de evangelismo con el proceso de conquista y enamoramiento. Y eso indica de que hay muchas personas que a veces por elegir un enfoque agresivo causan más daño que bendición o salvación, porque van con un enfoque agresivo. Y yo ponía como ejemplo, imagínese que yo vaya a una joven, esté soltero, y vaya a una joven que no conozco, que no tengo una relación, que tal vez me pareció atractiva, que tal vez encontré que podía ser mi esposa, y le digo, cásate conmigo. ¿Cuántas posibilidades me da de que la jovencita me diga que sí? Ninguna, ¿cierto? Ninguna posibilidad. Si no te conozco, no tengo ninguna relación contigo, no sé quién tú eres. Imagínense, ¿y cuántas veces la gente dice, ¿quieres estudiar la Biblia? Ni siquiera te conocen. ¿Estudiemos la Biblia? ¿Quiere bautizarse? ¿Vamos a la iglesia? ¿Cuántas veces elegimos un enfoque tan agresivo y no nos damos cuenta? Y más encima después decimos, cumplí mi responsabilidad, ¿viste? Yo hice la invitación. Claro, hiciste la invitación, pero tal vez hiciste la invitación de una manera muy inadecuada, muy agresiva, muy directa, y la persona que no se identifica contigo y la persona que no te conoce, que no tiene ninguna relación contigo, tal vez no va a sentir el llamado como lo sentiste tú. No va a sentir el llamado de la misma manera. Por eso yo comparaba, y eso es lo que estoy tratando de recapitular, de que se ha comparado el proceso de evangelismo con el proceso de conquista y enamoramiento, donde debemos buscar estrategia, y ese es el segundo punto que quiero desarrollar ahora al compartir pantalla, en cuanto que si queremos captar la atención de la gente, si queremos desarrollar un real interés en las cosas de Dios, si quieres realmente interesar a las personas con el Evangelio de Jesús, quiero contarte algunas cosas. Lo que dije, ora por las personas. Primero, nunca deje de orar por sus prospectos y por todos, para que Dios abra puerta, para que Dios haga su obra, para que Dios toque los corazones. Segundo, ¿quieres hacer la obra de Dios y crear un verdadero interés en las personas? Bueno, busca o contacta personas, ¿cierto? Aquí obviamente es donde se incluyen las distintas estrategias.
los distintos planes para contactar personas, personales, digo yo así, o congregacionales, individuo o grupos. Orar por la gente, ¿quieres captar atención? Busca contacto. Tal vez alguien diga, pero ¿cómo? Bueno, las iglesias han creado muchas estrategias. Repartir invitaciones, folletitos, puerta a puerta, ofrecer estudios online, ofrecer estudios por publicidad por radio, por periódico. ¿Cuántas hoy en día herramientas tenemos para poder buscar o contactar a personas? ¿Cierto? Si quieres captar la atención, ora, busca contactos, pero sobre todo, si quieres captar la atención, crea relaciones. Crea relaciones con estas personas. ¿Qué significa crear relaciones? Crear relaciones significa dedicar tiempo. Crear relaciones significa visitar, compartir lo cotidiano, hacer amistad, conocer a la gente, conocer sus necesidades, conocer sus caracteres, su entorno, su trasfondo religioso. Mira este proceso para poder captar la atención de una persona. Nunca dejes de orar por ella. Trata y siempre busca contactos, personas realmente interesadas. Crea relaciones con estas personas. Que ellos se den cuenta que no es solamente que le vas a predicar un mensaje o que quieres que vayan a la iglesia. Realmente quieres compartir con ellos lo cotidiano. Quieres realmente hacer amistad. Nota la estrategia y el plan de Jesús. Jesús siempre compartía con la gente. Jesús siempre se inmiscuía con la gente. Jesús fue al trabajo de Pedro. Allí con las redes, allí con los peces. Jesús fue al trabajo de Mateo. Soldados romanos, monedas, impuestos, el tributo, el banquillo, la fila. Jesús estuvo allí. Estuvo en el hogar de Simeón cuando la mujer irrumpió y le lavó los pies. O incluso en el ajetreado hogar de Marta, María y Lázaro. Jesús pasó tiempo con la gente. Jesús se dedicó a las personas. Una clave del evangelismo es dedicarnos a las personas y las relaciones, conocerlas, conocer sus necesidades. Date cuenta que Jesús, cuando la multitud necesitó pan y tenía hambre, multiplicó los panes y los peces. Cuando hubo enfermos, los sanó y los ayudó. Jesús siempre conocía las necesidades de las personas, conocía su entorno, su carácter, su trasfondo religioso. De esa manera podemos elegir la estrategia correcta para crear un verdadero interés por las cosas de Dios. Mira lo que te estoy diciendo, porque si pensamos un poquito en este proceso, orar, buscar contactos, crear relaciones, conocer a las personas para poder captar la atención y poder buscar estrategias correctas. ¿Cuántas veces hemos sido descuidados? ¿Cuántas veces hemos sido impulsivos? Y de repente tenemos que desarrollar sabiduría, hermano. Sabiduría que no tenemos para comprender dónde estamos. Eso es lo que voy a desarrollar un poquito más adelante, lo que se le llama la percepción evangelista. Un evangelista debe ser un lector de almas, un lector de corazones. Tenemos que aprender a conocer las personas y sus necesidades. Nota que Jesús no le habló de la misma manera a Nicodemo como un líder religioso espiritual como le habló a la mujer samaritana.
No le habló de la misma manera. Y tampoco le habló de la misma manera al paralítico de Betesda, porque su condición era otra. Aunque los tres necesitaban salvación, y aunque los tres necesitaban nacer de nuevo, y aunque los tres necesitaban conversión, uno estaba en una posición religiosa de falsa doctrina, la otra estaba con un problema matrimonial en adulterio, y el otro estaba postrado y tenía un problema de enfermedad. Y si usted se fija, Jesús no trató a todos por igual. Adaptó su mensaje, adaptó su estrategia de acuerdo a la manera, al entorno, a la circunstancia y al corazón de la persona. Entonces uno como evangelista, si quieres captar la atención de las personas, debemos aprender a desarrollar esa sabiduría, ese entendimiento de conocer a las personas. Date tiempo, hermano. Dedica tiempo a conocer a las personas. Ese es el problema de algunos ministros, siervos, que a veces le hacemos creer a la gente que lo único que tenemos para compartir con ellos son lecciones, enseñanza y palabra. Y si tú te fijas, Jesús compartía más que solamente mensajes. Jesús compartía el corazón con las personas. Jesús pasaba tiempo con las personas. Jesús se involucraba con las personas. Jesús se dedicó a un ministerio de visitación, de viaje, de estar con las personas. Jesús no se puso a la distancia y no puso una sinagoga y dijo, aquí está la sinagoga de Jesús y todos los que quieran escuchar del evangelio verdadero, que vengan a mi sinagoga y yo me quedo cruzado de brazos y yo espero que la gente venga a mí. No, tú sabes lo que Jesús le dijo a Zaqueo y lo que dijo a la multitud. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para poder interiorizar esa misión y ese pasaje, buscar y salvar, significa que hay que caminar, significa que hay que conocer, significa que hay que inmiscuirse con la gente, significa que hay que conocer sus necesidades, hay que estar allí, con las personas. Con las personas. Hay que conocer a las personas. Percepción evangelista, grábese ese concepto. Un evangelista, hermano, si usted quiere evangelizar, tiene que dedicarse a conocer a las personas para poder influir sobre ellas de la manera correcta. Sabe que esto es tan práctico y tan aplicativo que por falta de percepción evangelística a veces hemos dañado la obra de Dios en vez de ser efectivos en el trabajo del Señor. Imagínense, yo he visto predicadores y evangelistas y vamos llegando a una casa y miramos así una tremenda imagen de la Virgen María. Tremenda imagen. ¿Y sabe lo primero que habla el evangelista? En contra de la idolatría y de los monos de yeso. ¿Usted cree que los van a recibir esa persona de nuevo? Falta de sabiduría de inmediato, dañaste la obra. A lo mejor si hubieses sido sabio y hubieses elegido buenas estrategias, hubieses ayudado a esa persona a corregir esa idolatría. Pero como elegiste un enfoque agresivo, dañaste de inmediato la obra de Dios. No, si yo soy el justiciero del evangelio, yo soy el que le digo a todos la verdad. En serio, ¿y a cuánta gente has dañado por elegir un enfoque equivocado? ¿Tú crees que Jesús andaba ofendiendo a la gente? Imagínense que Jesús le conocía el pecado a todo el mundo, le conocía el corazón a todo el mundo. ¿Se imagina yo o usted le conoce el pecado a todo el mundo? Andaríamos evangelizando con los pecados de los demás. A ver tú, aquí tengo la carpeta. Mira, tú soy adúltero y tú soy ladrón y tú soy aquí, arrepiéntete. Andaríamos así nosotros, diciéndole a la gente el pecado, ofendiendo a la gente con su pecado, con lo que más le daña, con lo que más le avergüenza. Jesús nunca hizo eso. ¿Sabe qué? Jesús es tan sabio que nunca le dijo adúltera ni fornicaria a la mujer samaritana. Llama a tu marido. No se lo dijo. Llama a tu marido. Y ella sola se dio cuenta
wow, este hombre es profeta. Wow, ella pudo haber mentido. Ella pudo haber dicho, está en el trabajo. La verdad que está lejos, se fue de viaje. Se dio cuenta que era un hombre santo, que no le iba a juzgar. Pero ¿cuántos de nosotros le hubiesen dicho a la mujer samaritana de inmediato, adúltera, Dios te va a mandar al infierno, inmediatamente te va a condenar, arrepiéntete, deja ese hombre? Así lo hubiésemos dicho nosotros, porque no evangelizamos con el método de Jesús. Usamos el enfoque agresivo y al final muchas veces dañamos por la falta de percepción evangelística. Fíjese que estoy tratando de decir con todo eso para desarrollarlo bien. Quiero desarrollarlo bien para que podamos conversar un poco acerca de esto en cuanto a la percepción evangelista. Y mire bien esto, cuando hablamos acerca del evangelismo, una clave fundamental en cuanto al proceso de evangelismo es desarrollar lo que se le llama la percepción evangelista. Por esencia, un evangelista, uno que quiere predicar el evangelio, debe especializarse en leer los corazones. Muchos de los errores, como decíamos, que se dan en el evangelismo es porque no entendimos bien la situación o incluso no entendimos bien a las personas. La percepción evangelista es saber observar, es saber evaluar la condición de las personas, es poder entender su situación para poder responder de una manera bíblica adecuada. Sin esa percepción, lo más probable es que no seamos efectivos a la hora de evangelizar. Hay que entender, hermanito. Yo siempre me acuerdo de esta experiencia, siempre me acuerdo de eso, que un día muy inexperto, aunque yo vengo de un trasfondo para que me conozcan, mi familia no creía en Dios, mi papá murió sin creer en Dios, y yo venía también de un trasfondo donde no creía en Dios, pero cuando me convertí al Evangelio y andaba con toda esa pasión de compartir, un día me puse delante de una persona que se llamaba atea, también, como dicen acá en Chile, ateo gracias a Dios, ¿cierto? Y me puse delante de esa persona y inmediatamente con mi pasión evangelista le dije, hermano, y compartamos de la palabra de Dios y compartamos de eso, ¿me permite que comencemos el estudio? Ok, me decía, bueno, podemos hablar si tú quieres de Dios y yo voy a dar mi argumento y tú das los tuyos. Y yo apasionado y yo deseoso voy a compartir con alguien que es ateo y voy a convencerlo y voy a darlo vuelta así como yo creí en Dios. Y le digo, ¿me permite hacer una oración? Y él me dice, ¿y a quién voy a orar yo si yo no creo en Dios? Y yo hice así. ¿Qué pasó acá? Todo lo que había preparado se fue por el tacho. Y le dije, y estudiamos la Biblia, ¿y qué voy a leer yo si yo no creo en la Biblia? Yo no creo en Dios, ni creo en la palabra. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Necesité leer la situación y no la leí. Y me sentí completamente impotente. ¿Cómo hablar con alguien que no cree en Dios? Yo no creí en Dios en un tiempo y no me puse en los zapatos de él. Y yo, impulsivo y fervoroso, quería orar, quería abrir la Biblia, quería leerle textos bíblicos, quería convencerlo con la Biblia. Y de repente me di cuenta y digo, ¿cómo puedo convencer a una persona que no cree en Dios, no cree en la Biblia, ni nada de eso? Y dije, wow, ¿eso significa que no hay una sola estrategia? ¿Eso significa que no hay una misma situación, un mismo paradigma? Y ahí me comencé a dar cuenta
que un evangelista debe ser un hombre, una persona que lea las situaciones para poder adaptar el mensaje correcto en el momento adecuado. A veces me he dado cuenta, llegamos a un hogar, ha habido una muerte, una pérdida, una situación complicada. ¿Y sabe qué a veces algunos hacen? No, vamos a hablar de los discípulos verdaderos. No, si vamos a hablar acerca de la importancia de la Biblia, la autoridad de la Biblia. Y lo único que la persona necesitaba era una palabra de consuelo y de ánimo para poder pasar esa situación. Y nos faltó enfoque, me faltó sabiduría, me faltó percepción para darme cuenta que a veces las personas tienen necesidades. Y Jesús fue tan sabio que él nunca lanzó la semilla, nunca sembró en el campo si la tierra no estaba preparada. ¿Sabe qué, hermanito? Jesús lo estudiaba el otro día con un grupo de personas. Allí en Juan capítulo 6, Jesús pudo haberle dicho a la gente, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Pero si la gente tenía hambre y no hubiese sido alimentada por el pan de vida, hubiesen creído a Jesús. Hubiese sido un simple mensaje, un dicho más de Jesús como cualquier otro. Pero yo aprendo de mi rey que cuando se trata de ganar los corazones, Jesús se presenta como el pan de vida. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el que multiplicó los panes y los peces. Porque Él fue el que se preocupó de la necesidad física para después preocuparse de la necesidad espiritual de las personas. Y sabe que a veces nos falta eso como evangelistas, de darnos cuenta que las personas tienen necesidades, de darnos cuenta que las personas están rodeadas de un entorno, de que de repente toman malas decisiones, que de repente están sufriendo, que de repente están confundidas, que están en distintos procesos. Por eso no es la misma manera como yo puedo abordar a un ateo, a un agnóstico, que tal vez una persona de un trasfondo católico romano. No es lo mismo. Imagínense que yo puedo hablar con una persona de un trasfondo católico romano y ya inmediatamente la persona me va a estar mirando, ¿y qué Biblia va a usar? Porque según su Biblia es diferente. Ah, es que yo uso la latinoamericana, la Dios habla hoy, la nácar colunga, la Jerusalén, si es que es más estudioso. Y hasta en esas cosas tenemos que fijarnos, porque ya hay un problema. No es lo mismo enfrentarse con una persona religiosa de un contexto evangélico pentecostal. No es lo mismo. Y tenemos que buscar estrategias para crear interés y captar la atención de las personas. Cuando ellos de un trasfondo evangélico pentecostal creen más a la voz de un pastor y de un hombre que a la palabra de Dios, y yo voy con la pura Biblia a decirle cosas sin tener relación, sin crear credibilidad, ellos no me van a creer. Todo lo que yo le diga se lo van a preguntar al pastor y el pastor le va a decir, no es verdad, no es verdad, no es verdad, y listo. Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. ¿Y qué hacen algunos? Ah, como tenemos poco tiempo, critiquemos lo del diezmo, critiquemos el instrumento, critiquemos lo de esto, critiquemos de esto otro, y al final causamos más conflicto por elegir un enfoque totalmente equivocado y diferente, por ir al ataque y no ir a la sabiduría. Y no ir a la sabiduría. Entonces digo yo que es importante este tema de captar la atención, es muy importante desarrollar la perspectiva, la percepción evangelista. Vuelvo a repetírtelo, un evangelista debe ser un lector de corazón, dedícate. ¿Y cómo soy un lector de corazón? Escucha, dedícate a escuchar, conoce a la gente, dedícate a pasar tiempo con ellas, dedícate a las personas, especialízate en las personas, dedícate a escuchar para que conozcas su trasfondo.
Hay veces que yo llego a un hogar y me doy cuenta de inmediatamente lo que está pasando. Y me fijo de inmediatamente en las cosas que hay. Hasta eso nos puede ayudar. ¿Sabe qué? A veces hemos conversado con evangelistas. Hay veces que hasta nosotros no hemos dado cuenta que hemos llegado a hogares y hay hambre. Y nosotros lo único que llevamos es una palabra de Dios. Y nos creemos los mejores evangelistas y nos fuimos de esa casa después de 45 minutos o una hora. Y esa gente quedó con hambre. Y esos hijos necesitaban pan. Y a veces nosotros tenemos el complejo de ser de siervo. Sírveme un café, póneme un pan, quiero comer algo rico. Y a veces los siervos de Dios parece que fueron más para ser servidos que para servir. ¿Sabe lo que les he dicho yo a los evangelistas jóvenes? Si te das cuenta que hay hambre, llegue con una bolsita de pan y comparta usted una bendición. Llega tú con algo para ofrecer. Y a lo mejor eso no va a convertir a nadie, pero eso va a desarrollar tu enfoque evangelista de que estamos para ayudar a las personas y queremos ayudar a las personas en el nivel que ellos se encuentran. Y a veces hay gente que no tiene. Se lo digo, mire, yo lo pensaba y decía, pero ¿dónde dice esto la palabra? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Y mire un poquito, por favor, allí en Éxodo capítulo 6, porque pasó esto, y de verdad que cuando yo leí este pasaje, yo dije, tengo que ser cuidadoso, tengo que ser observador. No estoy diciendo que no hay que predicar el evangelio, no estoy diciendo de que hay que demorar la palabra, pero sí hay que dedicarse a observar, a mirar, porque a veces la gente está pasando situaciones que no le permiten poder escuchar libremente y abiertamente la palabra como nosotros quisiéramos. Mira allí en Éxodo capítulo 6, versículo 9, le pasó a Moisés. Mire lo que le pasó a Moisés con el pueblo de Israel. Él fue feliz, contento. Dios lo mandó en misión. Dios mismo le habló. No, yo voy a convertirlo a todo esto y me los voy a llevar a todo, a libertarlo. Y Moisés fue con el mejor corazón a compartir la palabra. Y dice allí en Éxodo 6:9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. A veces hay obstáculos que vencer, hermanitos. Y un buen evangelista sabe distinguir los obstáculos. A veces hay problemas. A veces hay situaciones, hay necesidad. A veces hay tristeza. Cosas que están enfrentando en los hogares. Hay veces que me ha tocado llegar a un hogar y voy listo y preparado con mi lección y me doy cuenta que hubo un tremendo problema. ¿Y sabe qué le digo? Oremos y le leo un salmo de ánimo. Y los hermanos y la gente me dice, wow, qué increíble, gracias por traer refrigerio. Gracias por traer un consuelo en el momento que más lo necesitábamos. Gracias. Pero a veces somos tan estructurados, no, es que yo tengo que dar la lección 1, tengo que dar la lección 2, es que tengo que dar la lección 3, es que lo que necesitan ellos es el evangelio, es que ellos necesitan ser convertidos, y es cierto, la gente necesita ser convertida, pero si están pasando un proceso y no tengo la sabiduría para distinguir lo que está pasando la persona, lo más probable, lo único que dé es información y ellos no van a captarlo, no van a entenderlo, no van a tener un corazón preparado, una mente lista y dispuesta para escuchar la palabra. La percepción evangelística tiene que ver con eso, con saber, conocer los corazones de las personas, con anteponernos a las necesidades de las personas, con saber responder de una manera adecuada en cada situación, en cada contexto, en cada entorno. Así como Jesús respondía, se lo vuelvo a decir, él se presentó como el pan de vida con la multitud que alimentó. Pero ¿te acuerdas cuando le dio la vista al ciego, cómo Jesús se presentó? En Juan 9, Jesús da la vista al ciego. Y en Juan 10, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y después en Juan 11, Jesús resucita a Lázaro.
Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y si tú miras el Evangelio de Juan, y si tú miras las enseñanzas de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús primero se enfocó en la necesidad de las personas, se enfocó primero en poder limpiar el corazón, la mente, sacar cualquier estorbo, limpió la tierra, sacó la maleza, quitó las piedras, quitó lo malo, aró el campo, y allí entonces sembró la semilla. Allí recién sembró la semilla, y allí se presenta como el pan de vida, y allí se presenta como la luz del mundo, y allí se presenta como la resurrección y la vida, porque Él fue suficiente. Él fue capaz de resolver las necesidades y los problemas de las personas. ¿Le pasó a Moisés? ¿Me ha pasado a mí? Voy preparado con un mensaje, voy creyéndome el súper evangelista, voy creyéndome el que me lo sé todo, el que voy a compartir la palabra de Dios, y de repente llego y la situación no amerita palabra. Hay que orar, hay que aconsejar, hay que dar una palabra de ánimo, y hasta ahí llegó. Y a veces digo, pero ¿por qué, Señor? Debería predicar el evangelio. Pero recuerde que a veces la gente no está preparada. Y para que la semilla sea efectiva, recuerda la parábola del sembrador. Y para que la semilla crezca, fructifique a 30, 60 y a 100 por uno, debe ser sembrada en buena tierra. Y a veces nosotros somos negligentes, lanzamos la semilla nomás y no nos preocupamos, por lo menos, de darnos cuenta en qué clase de tierra cayó. Si es buena tierra, a veces lanzamos solamente la semilla en corazones duros. Yo se lo dije, ¿viste? Cosa de ellos, cumplí mi responsabilidad. Ahora si ellos se van al infierno, es cosa de ellos. Yo ya hablé y dije lo que tenía que decirles. A veces lanzamos en la piedra. Mira, creyeron, pero son débiles, se van a ir de la iglesia. No es culpa mía. Y a lo mejor no enraizamos ni cimentamos las personas. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí, oye hermano, tantas veces que me venía a ver el evangelista cuando todavía no me bautizaba y me bauticé y dejó de venir a verme? Ya nunca más me viene a ver, me dejó abandonado. Parece que le interesaba que me bautizara nomás. Pero ahora que ya me bauticé, ya ni siquiera me viene a enseñar, ni siquiera me dice nada, ni me visita. Y yo le digo, qué triste saber que ese evangelista realmente no quería la salvación, sino quería realmente solamente el bautismo y la conversión. Porque en el proceso de salvación de una persona, entender que el bautismo es solamente la primera etapa de toda una vida de fidelidad, de crecimiento, enseñándoles que guarden las cosas que yo he mandado. Y si yo no le he enseñado las cosas que Jesús ha mandado, ¿cómo puedo creer que esa persona va a ser salva? Si no le he enseñado lo que Jesús ha mandado. Mateo 28:20. Y a veces la gente cree que el único mensaje que tenemos que predicarle a las personas es el evangelio. Es el más importante, pero debemos entender que hay un proceso de evangelización. Entonces, mis queridos hermanos, por lo menos hoy día quiero desarrollar esta primera etapa, captar la atención, se trata con eso, ese proceso de enamoramiento, orar por las personas, buscar contactos, pasar tiempo con ellos, relacionarnos, generar amistad para poder conocerles y de esa manera responder de acuerdo a sus necesidades, poder responder de acuerdo a sus situaciones, a su entorno, a sus caracteres, desarrollar percepción evangelista, el poder en este caso conocer cada situación, pedirle a Dios la sabiduría para poder distinguir cada situación de una manera distinta, de una manera correcta, de una manera adecuada. Comentarios, me gustaría escucharles. Dudas tal vez, preguntas tal vez, aportes tal vez. ¿Qué les pareció este primer punto cuando pensamos? Y levante su mano si quiere hablar para que sea ordenado. Puede levantar su manito y podemos compartir de este enfoque y de este primer punto en cuanto a objetivos y propósitos, el proceso de evangelismo, captar
la atención. Hermanita Jackie Ramírez levantó la mano. Puede su micrófono prenderlo y así puede compartir su comentario o pregunta. Ahí ya me escucha, hermana. Le escuchamos muy bien. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, hermano, darle las gracias por todas estas clases, estas 3 clases que nos ha compartido. De verdad que hay mucha sabiduría que aprender de todo lo que usted nos enseña. Y estamos en casa, mi esposo y yo, completamente convencidos de que todo lo que usted acaba de decir era necesario que lo escucháramos, debido a que ciertamente a veces uno se ocupa de transmitir el mensaje. Como usted bien lo dice, es muy importante compartir el evangelio, pero siempre es muchísimo más importante, aparte de eso, llevarlo acompañado de empatía para con las personas que lo hemos de compartir, porque muchas veces la gente necesita, aparte de conocer las buenas nuevas, saber que no están solos, que hay alguien que los escucha, que los entiende y que los ayuda, o que pone toda de su parte para poderlos ayudar. Ciertamente para nosotros era necesario escuchar de alguien que tiene más conocimiento, mayor conocimiento que nosotros, que es lo correcto, hacemos lo que es correcto cuando nos acercamos a evangelizar, porque en alguna etapa nos dijeron que eso no era importante ni era relevante, que lo importante era dar a conocer las buenas nuevas, y que ya si la gente se dejaba convencer o continuaba, pues como usted dijo, que ya era cuestión de cada persona, y que si no lo hacían, pues por lo menos nosotros ya habíamos hecho nuestra labor. Sin embargo, estábamos completamente convencidos de que no era así, que hay que darle seguimiento, y el que usted nos diga esto nos alienta y nos hace sentir que vamos por el camino correcto. Muchas, muchas gracias, hermanos. De verdad que era muy necesario para mi esposo y para mí escuchar esto de alguien con tanta sabiduría como lo es usted. De antemano no sabe, hermano, cuánto impacto ha hecho en nosotros todo esto que usted acaba de decir. Se lo agradecemos demasiado. Y que Dios lo Mucho siga. ánimo entonces, mi hermanita. Mucho ánimo y gracias por su trabajo y su labor en el Evangelio. Gracias, hermano. Mi hermanita Edith también tiene su manito levantada para seguir el orden. Buenas noches, hermano. Bendiciones para todos. Pues yo le quiero agradecer de igual manera todo esto y quiero compartir con todos, pues así brevemente una experiencia, porque yo sí siempre he querido aprender sobre el evangelismo, pero yo sentía que no tenía ese don. O sea, yo puedo dar una clase a las hermanas, pero no podía yo hablarle sobre el evangelio a las demás personas, así como de casa en casa o particularmente, ¿no? Y sentía, bueno, cuando llegó aquí a nuestra congregación un grupo de evangelistas ayudarnos con ese trabajo, y el predicador de nosotros nos dijo que pues nos iba a servir para aprender, y sí, realmente aprendí mucho. Yo salí a acompañarlos, pero ellos tenían como dice usted, un esquema muy diferente, una manera de presentarlo así. Tenían o tienen un cuadernillo que a cualquier persona que ellos visitaban les leían lo mismo, o sea, de la misma manera. Y yo escuchaba y veía la reacción de las personas, como usted mismo comentó hace un momento, que muchos se ofendían, o al primer texto que se les leía, ellos ya se estaban defendiendo. No, se cerraban sus corazones, ellos mismos cerraban sus corazones por la manera en que ellos presentaban el evangelio. Entonces yo, por más que decía, quiero pasar al siguiente nivel sobre mi crecimiento espiritual, yo sentía que no podía, porque esa manera en que ellos presentaban, yo sentía que no podía de esa manera. Entonces, escuchando este estudio que usted está presentando,
pues como comentó la hermana, la hermana anterior, pues es un impacto para mí y me abre más el entendimiento y me hace confiar también en mi conocimiento porque yo sentía que, como dice usted, me siento así como amarrada. O sea, no puedo, yo me limitaba que no puedo, y nunca le voy a poder hablar a una persona sobre el Evangelio, porque no sabía cómo empezar, cómo llegarles a sus corazones a través de la palabra de Dios. Entonces, aprendiendo con ustedes todo esto, para mí me hace confiar en el conocimiento que he adquirido a través de la palabra de Dios, de que sí se puede, sí podemos llegar a más personas, podemos ser más sensibles, porque muchas veces ya sea que nos enseñen o por nuestro entorno o por lo que hemos vivido o cómo nosotros hemos aprendido, nos cerramos a eso, como que solamente es el evangelio y ahí. O sea, ellos tienen que escuchar y si creyeron bien y si no, como dijo usted, yo ya cumplí. Pero en verdad tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a servir en todos los aspectos de la vida. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Y gracias por tu comentario, mi hermanita Edith, y quiero decirlo así, no hay manual. Yo escribí un manual de evangelismo que algunos tienen o conocen. Yo escribí un manual de evangelismo y mire lo que estoy diciendo. No hay manual. Aunque uno pueda hacer un manual de evangelismo con lecciones esquematizadas, pero realmente en la práctica no hay un manual, ni una sola estrategia, ni un solo plan efectivo. El evangelismo es dinámico, es movible, es adaptable a cada situación. Y debemos como maestros, como predicadores, como siervos del Señor, como siervas del Señor, saber, en este caso, usar la palabra para poder dar respuestas bíblicas correctas y presentar el mismo mensaje. Vamos a presentar al Cristo crucificado y vamos a presentar el Evangelio glorioso y poderoso, pero el punto es que vamos a ir adaptándolo de corazón en corazón y de campo en campo, de siembra en siembra, para poder ser más útiles y más efectivos. Mi hermanito Miguel y Selén dice también, tienes tu manito levantada y también agradecemos tu comentario o pregunta para que puedas poder activar tu micrófono. Buenas noches, hermano Luis. Yo creo, hermano, que todo lo que usted está diciendo es muy importante, hermano, y está en toda la razón, hermano. Y yo veo, hermano, que uno de los grandes errores de los predicadores, de nosotros como predicadores o evangelistas, hermano, es tal vez el objetivo de pensar en ganar solamente las almas, hermanos, y llevarlas al bautismo. Pero ¿qué pasa, hermano? Que a veces se bautizan y como mencionaban las hermanas, se quedan allí, hermano, esas almas. No se sigue una enseñanza para con ellos y podemos cometer el error de decir, ustedes pueden aprender mediante la Biblia, pueden leerlo, pueden crecer por sí solos. Y el lema que podemos decir nosotros, hermanos, excusándonos también puede ser que digamos, la salvación ya es personal cuando nosotros nos bautizamos. Pero clara es la palabra cuando nos dice, hermano, que nosotros tenemos que enseñar que guarden los mandamientos de nuestro Dios cuando ya son bautizados, hermanos. O sea que cuando ya bautizamos a una persona, hay que tener un seguimiento para con ellos, hermanos. Tenemos que darles crecimiento, hay que darles estudios, no solamente dejarlos al aire, hermano, porque no basta con solamente bautizarlos, hermano. A Dios gracias, hermano. Tuvimos la oportunidad en septiembre de graduarnos con nuestro hermano Cristian. Y estando en la casa de mi hermano Miguel Domínguez, hermano, me retumban las palabras que él me dijo. Él me decía, hermano, esto es apenas uno de los logros que podemos lograr como predicadores. Y él me decía, hermano, pero el mayor logro que puedes obtener y puedes tener es ganar almas. Y no solamente ganar almas, sino enseñarles, volverlos tus discípulos tal vez, y que ellos sigan creciendo en la palabra de Dios. Nunca, él me decía, si ganas almas, nunca las dejes. Siempre síguelas, visítalas, pero nunca las dejes solas, dice. Y creo que eso es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos,
que cuando hay alguien recién bautizado tenemos que pues seguir un enfoque con ellos, hermanos. Precisamente ese fue la idea de nosotros como pareja y con mi hermano Cristian cuando entramos a estudiar, hermanos, que yo tenía esa visión, yo veía esa deficiencia, hermano, y creo que esto que usted está enseñándonos ahora, hermano, nos alimenta más, hermanos, y nos da más motivo para seguir adelante en el camino de Dios y más que nada, hermanos, poder poner en práctica el evangelismo para ganar las almas y poder tal vez hacer discípulos, hermanos, para nuestro Señor Jesucristo, hermano. Gracias, hermano, y que el Señor le bendiga. Amén, mi hermanito. Tenemos a nuestro hermanito Víctor Heredia también, que también va a compartirnos su comentario. Muy buenas noches, hermanos. Del primer tema que estamos viendo, ¿no? Captar la atención. Es un tema de suma importancia. Realmente en nuestras congregaciones casi no se usa eso. Quizás por falta de comprensión o falta de aplicación o también por el deseo, ¿no? Porque yo quiero compartir una experiencia que me pasó en este punto, en cuestiones de compañeros de trabajo y cuando trabajamos todos los días nos relacionamos más. Y entonces, una ocasión de que pues, sin hablarle del evangelio, pero le generas confianza. Entonces, yo le empecé a hablar acerca de qué, qué hace él o qué es lo que piensa. Y entonces rápidamente me di cuenta de que pues me puso atención y me dijo, oye, pues me pasa esto, me pasa lo otro. Entonces ahí el primer paso veo que es importante es que la persona que te capte la atención, ¿cómo lo haces? Es identifica primero qué es lo que le pasa, cuáles son sus necesidades, qué está pensando ahorita y entonces me di cuenta, ese punto sí funciona. Y entonces, otra experiencia también me pasó de que, pues ya llevamos varios años en la empresa y de repente nos separamos de cada empresa. Entonces luego nos volvimos a contactar, a hablar y entonces, y me comenta, oye, necesito eso, me pasa eso y no tengo con quién hablar. Le digo, pues platiquemos y ya nos vimos un día, me comentó todo. Entonces, me di cuenta de que la persona lo que quiere es la solución de su necesidad. No quiere más cosas que solucionarla o que alguien le eche la mano, alguien le ayude. Entonces, pues yo le proporcioné opciones, ayuda y pues ahorita se siente más tranquilo. Y creo que ese es el momento, ¿no? Ahora sí de iniciar, de hablar del evangelio. Y desde el primer punto, pues yo le hablé, ¿no? De que todas las bendiciones vienen de Dios, Dios tiene todo el control. Y entonces, desde ahí nada más no le di el mensaje, ¿no? Como debe de ser. Pero realmente cuando tú le pones atención a su necesidad, te va a poner la atención y le generas esa confianza y te va a seguir contactando y te va a seguir pues platicando acerca de su vida. Nada más quería comentar eso. Muchas gracias, mi hermanito, también por tu experiencia y claro que sí, que dentro de este tema necesitamos compartir, conocer, necesitamos pasar tiempo, involucrarnos, realmente interesarnos sinceramente en las personas. Queremos que se salven, pero realmente queremos que estén bien. Y eso es lo que Jesús siempre quería, que la gente estuviera bien y completa. Mi hermano Fausto, también tienes tu mano levantada, también tienes tu tiempo para poder expresar. Sí, hermano, un tema muy hermoso. Gracias a Dios que estamos aquí todos participando de ello. Y pues el tema que usted mencionó y tocó es muy importante para todos nosotros, hermano, que formamos parte de una congregación. Somos miembros, hermano, de una iglesia, cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que practicar, hermano, la cortesía. Muchas veces en los trabajos tenemos que ser ejemplos, porque también la forma de nuestro comportamiento, la forma de cómo hablamos, la forma de cómo hacemos las cosas, hermano, eso también impulsa mucho, hermano. Y a veces
hay predicadores, digo esto así, hermano, abierto, porque sí, sí, hay personas que funcionan, que hacen así. A veces, como usted dijo, acaban con el plan de Dios, con un vocabulario que lo destroza. En vez de que impulse a los miembros, los aplasta. Por ejemplo, hay personas que luego predican o lo dicen, ¿verdad? Que ¿cuántas iglesias has fundado con tu ejemplo? Y yo me he quedado así como diciendo, pues, ¿qué, ¿de dónde salió? ¿O por qué lo dice así? ¿Sí? ¿O qué carácter? ¿O me voy a comportar como él o hablar como él? ¿O cómo le hago? Entonces, es verdad eso lo que usted dijo, hermano. En la Biblia menciona 365 veces la palabra miedo. No tengas temor, dice el Señor. Entonces, si el Señor nos da a nosotros un talento o un don, nos lo desarrolla a nosotros mismos, no aquel a nosotros mismos, ¿verdad? Y tres partes que dice aquí en Mateo 28, el Señor, y usted lo mencionó, y dice el Señor, vayan y busquen, hagan discípulos, dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el 20, y no dejen de enseñarle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Sí, así dice, hermano. Entonces, nosotros tenemos un deber. Vemos nuestro hermano Pablo, él no se quedó sentado tampoco, él viajó, él sufrió muchas cosas, hermano, ¿sí? Si aquellos hermanos que estaban en aquel tiempo en tribulación, pasando tantas necesidades, estuvieran presentes en este momento, en este siglo XXI, hermanos, se reirían de nosotros se reirían. Dice, este no sale, y este nos dirían así, y hubieran estado, si no hubiéramos estado allá en aquel tiempo de ellos, hermano, imagínense, se reunían diario, hermano, dicen que salían de su trabajo y corriendo se iban a reunirse, hermano, a escuchar la palabra de Dios, a llenarse, hermano. Entonces nosotros, hermano, reunimos 2 veces a la semana, ya creemos que es suficiente. Y eso nos falta preparación, hermano, porque no dejamos el miedo, hermano, no dejamos el temor, tenemos pena. Dicen que el temor es falta de conocimiento, hay un vacío dentro de uno, falta de conocimiento para poder practicar lo que nosotros necesitamos, hermano. Y pues gracias, hermano, muy buen tema tocó usted, buen punto, Mi ¿no? hermanito, muchas gracias también por tu comentario y claramente también tocas un punto muy importante, ya que todos nosotros somos llamados a compartir el Evangelio. Tú eres un evangelista, yo soy un evangelista. Todos nosotros tenemos esta responsabilidad y como tenemos esta responsabilidad, no debemos tener temor. Debemos prepararnos, debemos capacitarnos, debemos salir y compartir, pero sobre todo debemos buscar las estrategias correctas para que podamos ser efectivos a la hora de compartir este mensaje. Es el mensaje más maravilloso, el más poderoso, el que transforma vida. No lo arruines con mis errores, con mi falta de sabiduría, con mi impertinencia, con mi agresividad, que no dañes el mensaje glorioso del Evangelio. Dejemos que Cristo transforme y convierta a las personas y nosotros solamente hagamos la obra, hagamos la labor. También está el hermanito Israel y también te agradecería que puedas comentarnos también y agradecemos a todos los que han tenido también la valentía de comentar. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Tengo una pregunta, mi hermano. Bueno, entendí que, bueno, el evangelismo sé que ahorita es para los que no son convertidos. Pero ¿qué sucede cuando un predicador lee esta parte de, mm, es Mateo 23:2, es la cátedra de Moisés donde se sientan los escribas y los fariseos? Dice, y así todo lo que digan y guarden, guardarlo y hacerlo, más no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y por ejemplo dice, bueno, no me vean a mí, sino vean a Cristo. Sabiendo de antemano que también el apóstol Pablo dice que él es imitador de Cristo. Y, por ejemplo,
así la empatía, ¿no? Es lo que estábamos escuchando. Usted como predicador, ya ve que están así, están todos reunidos, llegan los recién nacidos, porque hay recién nacidos, y usted ha dicho, ¿no? Lo que he entendido que debe de ser uno empático, saber leer los corazones de las personas, y hay hermanos maduros también. Entonces, con respecto a este versículo, se evade la responsabilidad, el predicador está evadiendo la responsabilidad al decir que no lo miren a él y miren a Cristo, sabiendo de antemano que pecamos, todos pecamos. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Se está evadiendo la responsabilidad o, o qué está sucediendo ahí? Porque dice, bueno, ya no me vean a mí, dependiendo de la vida que él lleve, porque nosotros los observamos, o si nosotros estamos enseñando, nos observan. Y se habló también del discipulado, una parte del discípulo, que somos discipuladores. Entonces nosotros somos, bueno, yo entiendo, somos ejemplo de vida, que hemos sido transformados. Entonces usted como nuestro discipulador, nuestro maestro, ¿qué respuesta nos podría dar? Ok, gracias. Trato de entender bien el punto que tú quieres plantear, mi hermanito, y lo primero que puedo decir, obviamente que deberíamos siempre desarrollar en las personas madurez para entender que la palabra es de Dios y no es nuestra. Eso es una madurez que deberíamos siempre desarrollar. Tristemente, tenemos que decirlo, es que somos inmaduros y generalmente cuando miramos el mensaje, también nos fijamos en el mensajero, ¿cierto? Nos fijamos en el mensajero. Y por esa misma causa creo que hay tantos textos que nos animan a la ética cristiana, a poder ser consecuentes en lo que decimos y hacemos, como Jesús era consecuente. Jesús primero hacía y después decía. Entonces, como cristiano, como no todos entendemos esto, tenemos esta madurez, yo le digo así a veces en la iglesia, no me mire a mí, mire la palabra. Es bíblico eso, porque la palabra es la que convierte, la palabra es la que habla, la palabra es la que debería transformar. Pero eso me exime a mí de vivir la vida como yo quiera. No, yo debo vivir la vida cristiana correcta, no porque soy predicador, sino porque soy cristiano. Y como cristiano, y no por predicador, debo ser una persona correcta. Debo ser una persona que cumpla la palabra de Dios. Y solo me gustaría añadir que cuando dice que a veces se malentiende, es que todos pecamos, yo creo que hay que explicar bien esa frase, porque es una mala frase realmente, dicha en la iglesia. Porque es verdad que lidiamos con la realidad del pecado. Sí, es cierto. La palabra nos presenta que el pecado es una realidad dentro de la vida cristiana, pero una cosa diferente es cometer pecado y otra cosa diferente es practicar el pecado. Muy diferente, y a veces no lo explicamos. Entonces, cuando una persona dice que todos pecamos, entiendo que puede ser en un caso, en una situación, que una persona tropiece, cometa un error y se vuelva a parar, se arrepienta y cambie. Pero si una persona entiende que por decir todos pecamos, significa que yo puedo vivir en la práctica de un pecado, eso no es correcto. Y la iglesia debería tomar cartas al respecto, porque la Biblia nos habilita. Mateo capítulo 18, Primera de Corintios capítulo 5 y muchos otros casos donde un santo que se mantiene en la práctica de un pecado, sea predicador o no sea predicador,
Himeneo y Fileto, en primera de Timoteo, eran predicadores y naufragaron de la fe y fueron echados fuera, entregados a Satanás, expulsados de la iglesia de Cristo, expulsados de la comunión, y eran predicadores. Acuérdense. Entonces, aquí no hay privilegios, aquí no hay eximidos, tanto el que predica como el que escucha, estamos en la misma responsabilidad delante de Dios y delante de la palabra. No excluye a nadie. Incluso yo le digo a la gente, así para que usted me conozca, yo le dije en la congregación hace un tiempo atrás, hermano, el primer filtro de ética es usted. Usted se conoce. Y si usted está en pecado, no se suba al púlpito. Así de simple. El primer filtro. Y si usted está haciendo algo malo, no se suba al púlpito. No manche el púlpito. Yo no soy el FBI, no soy la Gestapo, no soy la CIA, no soy la Interpol. Yo no voy a andar estudiando, escudriñando lo que le pasa en su corazón. Yo no soy investigador privado. El primer filtro es usted. Y si usted sabe que no está apto, por favor, no traiga maldición a su vida. De un paso al costado. Porque es irreverencia andar en pecado y subirse al púlpito a decir cosas que no vivo, que no practico. Para ahí está Mateo 23. Eso es lo que hacían los escribas, los fariseos, eso es lo que hacían los líderes religiosos del pueblo judío. No tenían ética. No tenían ética. Se paraban en la cátedra de Moisés y decían cosas que ellos no vivían y decían cosas que no practicaban. Y esperamos en Dios, porque esa fue la dura reprimenda de Jesús a los líderes judíos. Y esperamos que en la iglesia de Cristo no suceda que haya hombres inescrupulosos que viviendo vidas de pecado se paren en el púlpito a decir cosas que no viven, a decir o proclamar una santidad que no viven. Por eso digo yo, el primer filtro es la persona, la conciencia. Lamentablemente algunos no tienen conciencia. Segundo filtro, la iglesia. La iglesia tiene que hacer disciplina entonces. Y si la iglesia no hace disciplina, esté tranquilo. Hay un tercer filtro, que es el filtro de Dios, porque Dios no va a dejar pasar ningún caso. Y aunque a lo mejor en la tierra la gente piense, nadie se entera, nadie se dio cuenta, nadie hace nada, esté tranquilo, que en la justicia de Dios todas esas cuentas van a ser saldadas. Así que por lo menos siempre pienso esos tres pasos. Primero, mi ética personal, mi conciencia. Segundo, la responsabilidad de la iglesia. Pero aún si mi conciencia está dura y la iglesia no tiene la información correcta o no hace nada al respecto, queda la disciplina de Dios. Y Él sí que es más justo que todos nosotros. Eso podría aportar con la respuesta, mi hermanito. Muchísimas gracias, mi hermano. Ok, mi hermano Carlos de Santiago, también tienes tu mano levantada. Bueno, hermano, creo que ya después de mucho estamos llegando a puntos más prácticos y concretos. Y sobre todo me gustan los últimos comentarios que quizás ya quiero personalizar mi relación con Dios. A lo mejor puedo llegar a ser un fariseo. A veces estamos muy llenos de conocimiento. Yo, si algo le agradezco a la Iglesia de Cristo, a mis hermanos instructores, es el conocimiento, ¿sí? Eso estoy agradecidísimo. Eso abre el entendimiento, pero también nos responsabiliza más. Y pues lo triste, hermano, o sea, no solamente en mi actitud, voy a personalizar las cosas para con mis hermanos en Cristo, ¿sí? ¿Qué se espera de los otros? ¿Cómo van a ser alcanzados por mí si yo soy una persona indiferente? O sea, y en eso en cada detalle. Yo sé que hay muchos asegúnes. A un hermano contencioso, pues yo no le sigo el juego, ¿verdad? Y le sigo de largo, pero a veces cuando teniendo yo tiempo, o a veces si no tengo y lo dejo en visto y aún así no contesto su necesidad, su inquietud,
pues eso habla de que soy indiferente. Y esa es una, o sea, no sé, pero a lo menos yo tengo 35 años en el Evangelio y no lo estoy diciendo mal, lo digo más que nada con vergüenza de no haber crecido en todo ese tiempo, mi hermano. Pero sí, yo sí veo que hay mucho, mucho, sí. Y no estoy hablando meramente de necesidades materiales, a veces necesidades anímicas, necesidades de dar un consuelo, necesidad de dar una orientación y a veces ni para eso tenemos la disposición. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar a los otros si a veces ni en casa tenemos esa disposición? Entonces, pues yo sé que como ustedes estaban diciendo, aquí hay gente que apenas empieza, hay gente que tiene más tiempo, pero que yo sé que Cristo hablaba a audiencias y así era, muy auténtico su palabra, ¿sí? Hablaba, claro, pues como usted lo está diciendo, hay que tener prudencia para no ser tropiezo y cuidar mucho la conciencia de mis hermanos, pero esa es la observación que yo tengo, quizás con respecto a mí, le digo, aún de los hermanos más preparados, yo he visto ese trato y digo, carambas, pues pues hay incongruencia en tanto conocimiento y muy poco amor. Ese es mi comentario. Amén. Que el Señor nos ayude a tener el corazón de Cristo. Yo creo que eso es lo que necesitamos cada día. Gracias, gracias mi hermanito Carlos también. Y bueno, yo creo que ya estamos bien con el tiempo. Les agradezco mucho por su paciencia. Gracias también por sus comentarios, por hacer juntos esta clase. No me gusta nunca ponerme en una perspectiva de maestro, sino más que nada como un hermano que comparte una experiencia que puede enriquecer, y sé que usted tal vez tiene otras experiencias y por eso conversamos para poder para mejorar en esta obra tan importante, tan necesaria como es la evangelización. Hoy día comenzamos con el proceso. Comenzamos hablando de estrategias y maneras de cómo poder captar la atención, desarrollar un buen enfoque, la percepción evangelista. Ya vamos a ir avanzando después también a la idea de crear interés, también de crear curiosidad, de crear la necesidad, de ir al evangelismo y todas esas etapas que nos van ayudando esquematizadamente a poder desarrollar estas estrategias que van a ayudarnos a ser efectivos en compartir el Evangelio. Si usted se dio cuenta que en mi comentario cortito, usted se dio cuenta que evangelismo no es solo evangelismo, realmente es una estrategia para conocer a la gente y para poder entregar el Evangelio, pero para que llegue y penetre de la manera más adecuada, más útil, más transformadora y más renovadora. Entonces, el Evangelio es nuestro mensaje. Ahí está la lanza, ahí está la flecha, pero ahora debemos elegir la manera de cómo ese mensaje va a llegar al corazón. Y tenemos que tener, en este caso, el cuidado, el digno, el respeto, la sabiduría para poder compartir este mensaje tan maravilloso y tan poderoso. No lo arruinemos, esa es mi idea. No arruinemos este mensaje por mis errores, por mi falta de sabiduría, por mi manera inadecuada muchas veces de hacerlo. Dejemos que el Evangelio brille en su máximo esplendor y sea usted un adorno, usted sea solamente un facilitador, un mediador, uno que está conectando a la gente para que conozca el mensaje correcto. Recuerde que tú no tienes la medicina, recuerda que tú no eres el que imparte la sanidad, pero sí eres el que conoce al médico que va a llevar la sanidad a esa vida. Entonces nuestra manera es conectar a la gente con Jesús. Y conectando a la gente con Jesús, entonces Él se va a encargar de convertir a las personas. Recuerde que tú no conviertes a nadie. Ve que andan muchos por ahí. Yo convertí, yo bauticé,
yo establecí, yo hice. Cuidado con los yo. Cuidado con los yo hice, ¿cierto? Es Dios el que convierte, es la obra de Dios. Recuerde 1 Corintios 3, somos colaboradores. O como yo lo digo, somos arroz, somos el acompañamiento. Realmente el plato fuerte, la carnita, es Cristo. La carnita es Cristo y yo soy solo el arroz. Sirvo para acompañarnos. Nada más que eso. Soy el que colaboro, el que gestiono, el que está posibilitando, pero realmente el que convierte es el Señor. Que sea toda la gloria para Él y que Él nos guíe en este